no presta atención. David abusa de su poder y le dice, tráiganmela. La traen, David está con ella, al otro día la despacha, como quien dice, ya, te traje, te usé, me cansé, chao. Hago un paréntesis, hoy sigue pasando eso. Hoy muchas mujeres lastimosamente siguen siendo usadas como un objeto, como algo que sirve para producir cierto placer, y cuando ya no funcionan simplemente las abren. Hoy las siguen usando como un instrumento, hoy las siguen utilizando como un trapito que yo me limpio y listo. Y lo malo no es solamente que existan hombres que lo hagan, lo terriblemente malo es que existan mujeres que lo permitan. Hoy todavía hay mujeres que se dejan utilizar, atropellar, cosificar, etc. Pues bien, esta mujer no tenía opción, David la devolvió a su casa y David pensó que ya había calmado un deseo y ya el asunto terminaba ahí. A los 2 meses la mujer le manda a decir, estoy embarazada. David pensó que el pecado que había cometido no iba a tener consecuencias, y el pecado siempre tiene consecuencias, y a veces esas consecuencias las sufrimos nosotros, y a veces también las sufren las personas más queridas, más allegadas, incluso que no tienen culpa, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Y entonces David, en vez de asumir, en vez de decir, bueno, soy papá, está bien, no debió pasar, está bien, abusé de mi poder, está bien, me aproveché de ella, está bien, no, intenta tapar ese pecado. Y cuando usted intenta tapar un pecado con otro pecado, el pecado se hace más grande. Llama al marido de ella que está en el campo de batalla peleando por él y le dice, mira, ve y duerme con tu mujer, como para que si mañana nacía el muchacho, el marido pensara que era de él. Esa estrategia es vieja, embolatar al pelado, eso es viejo, no crean ustedes que eso es de ahora, eso es viejísimo. Sin embargo, Urías no entró a su casa. Urías dijo, hombre, ¿cómo es posible que yo, siendo un soldado, teniendo a mis compañeros peleando en el frente de batalla, vaya a acostarme ahora con mi mujer? No, eso no está bien. Entonces, imagínense, un soldado con un bastante tiempo de no ver a su mujer, prefirió quedarse en la puerta y no entró. Al otro día le dicen a David, mira, Urías no entró, la estrategia no te funcionó. Entonces viene David y lo llama y lo invita a comer con él y lo emborracha, porque de pronto borracho cae. Le dio bastante ron, bastante vino y lo mandó, bueno, ahora sí, ve a dormir con tu mujer. El tipo ni siquiera borracho fue a dormir con su mujer. Cuando David vio que ninguna de sus 2 estrategias había funcionado, entonces tomó una decisión mucho más radical. Escribió una carta diciendo que a Urías lo pusieran en el frente de la batalla para que muriera, y mandó la carta con el mismo Urías. Increíble. El general del ejército ve la carta, pone a Urías en el frente de la batalla y Urías muere. Y le dicen a David, Urías murió, y como que descansa. Al poco tiempo llega el profeta Natán y le dice lo que nosotros escuchamos en la primera lectura. Pero antes de decirle eso, le cuenta una historia. Un hombre tenía 1000 ovejas, hermosas, gordas, y vivía al lado de un hombre que tenía una sola oveja. Y ese hombre que tenía una sola oveja dormía con ella y la cuidaba a ella porque era lo único que tenía. El hombre que tenía 1000 ovejas un día recibió una visita y la visita quería comer. Entonces el hombre que tenía 1000 ovejas, en vez de matar una de las 1000 ovejas que tenía, fue y le robó la oveja, la única oveja que tenía su vecino, y con esa oveja le preparó la comida. Cuando le están contando esa historia a David dice, ¿quién es ese canalla? Traédmelo para justiciarlo. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú.
Ese hombre eres tú. Y ahí es donde empieza a decirle lo que hemos escuchado. El Señor no le ha parecido para nada bien lo que tú has hecho. Y sobre todo tú que has sido bendecido por Él. Y sobre todo tú que has recibido tanto de Él. Y sobre todo tú a quien Dios le ha dado tanto. David reconoce su pecado. David ya ahí se da cuenta que no puede ocultar más su pecado, que no puede camuflarlo más, y lo reconoce. Y David pide perdón. Y David pide perdón. Sin embargo, a los pocos días empiezan a aparecer las consecuencias del pecado. El hijo mayor de David, Amnón, se enamoró de su hermana Tamar. La violó. Y entonces el hermano de Tamar, Absalón, mató a Amnón y organizó un ejército para combatir contra David, que tuvo que salir huyendo de su propio hijo para poder salvarse y refugiarse en las montañas. Allá en las montañas, David, peleando con su hijo, organizó un ejército que finalmente terminó matando a su propio hijo. Increíble cómo de un momento a otro todo se oscureció, todo se dañó, todo se vino abajo. Lo más bonito, por lo que yo siempre he luchado, lo que he querido construir, lo que he edificado, cayó, se vino abajo, se destruyó. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado tiene poder para arruinarte la vida. El pecado es capaz de cambiarte la suerte en un segundo. Un momento de pasión, un momento de lujuria puede desbaratar absolutamente todo. Todo. Yo creo que si uno supiera y tuviera conciencia de lo que va a pasar si peco, quizá uno se aguantara un poquito.